¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que sabes sobre la Pascua es realmente cierto? Para muchos es solo una celebración llena de colores, dulces y costumbres. Pero la Biblia revela algo mucho más profundo, algo que muchos cristianos han pasado por alto. En Éxodo 12:14 leemos: Este día será para ustedes memorable y lo celebrarán como fiesta solemne para el Señor. De generación en generación lo celebrarán. Esta no es una tradición vacía, sino una con un propósito divino. Hoy exploraremos el verdadero significado de la Pascua, su raíz espiritual y por qué su mensaje ha sido distorsionado a lo largo del tiempo. Demostraremos cómo esta fecha sagrada apunta directamente al sacrificio de Cristo y lo que eso significa para tu vida hoy. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Muchos han celebrado la Pascua sin comprender lo que realmente están recordando. Han preparado canastas llenas de dulces, escondido huevos decorados en jardines y vestido a sus hijos con trajes de colores, creyendo que están participando de una tradición cristiana. Pero, ¿y si te dijera que todo esto, por muy inocente que parezca, no tiene absolutamente nada que ver con el verdadero origen de la Pascua? ¿Y si te revelara que el verdadero significado de esta fecha sagrada ha sido enterrado bajo capas de costumbres que no provienen de Dios, sino del mundo? La verdad es que la Pascua fue establecida por el propio Dios, no como una festividad decorativa, sino como un acto de salvación, un pacto de sangre, una proclamación de libertad espiritual que pocos han llegado a comprender. En Éxodo 12:14, el Señor declaró: Este día les será memorable y lo celebrarán como fiesta solemne para el Señor. Lo celebrarán por todas las generaciones como un estatuto perpetuo. Aquí no hay espacio para trivialidades. Dios no estaba inaugurando una simple celebración estacional. Estaba sellando un momento divino, un antes y un después para su pueblo. Sin embargo, hoy esa solemnidad ha sido reemplazada por entretenimiento y simbolismos que nada tienen que ver con el Cordero que fue inmolado. Para entender lo que significa la Pascua, tenemos que retroceder al momento en que Israel se encontraba esclavizado en Egipto. El pueblo gemía bajo el yugo de la opresión, sin esperanza visible de libertad. Durante generaciones habían sido forzados a construir para faraones que no conocían a su Dios. Pero el clamor del pueblo subió hasta el cielo y Dios, en su infinita misericordia, decidió intervenir. La Pascua nació como un acto divino de redención. Fue el punto culminante de las 10 plagas, la última noche en Egipto, cuando Dios envió al ángel de la muerte para herir a todos los primogénitos. Pero hubo una excepción: aquellos que obedecieran la voz de Dios y marcaran los dinteles de sus casas con la sangre de un cordero sin defecto. Éxodo 12:13 dice: La sangre les servirá de señal en las casas donde ustedes estén. Cuando vea la sangre, pasaré de largo. Esa sangre era el único escudo, no la religión, no los ritos, no las buenas intenciones. Solo la obediencia a la instrucción divina salvaría sus vidas. La Pascua fue un acto de fe radical. No tenía sentido lógico. Pintar con sangre los marcos de las puertas parecía algo absurdo. Sin embargo, esa fue la señal que Dios pidió, y esa señal activó la protección sobrenatural. Aquí es donde muchos fallan al comprender la esencia de esta celebración. La Pascua no era para entretener, era para proteger. Era una declaración de que solo bajo la cobertura del sacrificio habría salvación. En ese momento, no importaba cuánto tiempo llevaban sufriendo, ni cuán fuerte era el imperio egipcio, ni cuán agotados estaban sus corazones. Lo que definía su futuro era si creían en la instrucción de Dios y actuaban conforme a ella. Este mismo patrón se repite hoy. Vivimos en un mundo espiritualmente esclavizado, atrapado por la idolatría del entretenimiento, por el relativismo que sustituye lo sagrado por lo conveniente.
Y muchos celebran la Pascua sin saber siquiera a quién están honrando. Porque la verdad es que si celebramos esta fecha sin entender su origen, podríamos estar rindiendo culto a una imagen deformada de lo que Dios quiso establecer. Cada detalle en aquella primera Pascua tenía un significado espiritual profundo. El cordero debía ser sin mancha ni defecto, representando la pureza del sacrificio. Debía ser separado el día 10 y sacrificado el día 14, mostrando una preparación intencional. Nada debía dejarse hasta la mañana siguiente, simbolizando la urgencia y la obediencia completa. Incluso el pan sin levadura y las hierbas amargas tenían un mensaje. La prisa de la liberación y el dolor del pasado no debían olvidarse, pero tampoco impedir el avance hacia la promesa. Todo esto está en Éxodo 12, y cada uno de estos elementos apuntaba hacia algo mucho más grande, algo eterno. Pero en lugar de enseñar esto, muchos han suavizado el mensaje, lo han vuelto aceptable para las masas. Se han olvidado de que el Dios que instituyó la Pascua no lo hizo para el comercio, sino para la consagración. Jesús mismo, siglos después, celebró esa misma Pascua con sus discípulos. No fue una casualidad, no fue una cena ordinaria, fue en ese momento que instituyó lo que hoy conocemos como la Santa Cena. Mateo 26, 26, 28 dice: mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. ¿Lo ves? Jesús no estaba inventando algo nuevo, estaba revelando el cumplimiento de algo antiguo. Lo que había comenzado en Egipto como una señal profética, ahora se manifestaba en él como realidad cumplida. Pero antes de llegar a ese momento glorioso, era necesario entender el principio. El error de muchos cristianos hoy no es solo la ignorancia, sino la indiferencia. Han heredado una Pascua sin poder porque no conocen su raíz. Celebran sin convicción, participan sin entendimiento. Por eso es vital volver a las Escrituras, volver a Éxodo, volver al momento donde todo comenzó. Porque solo entonces entenderemos por qué Dios dijo que debía celebrarse por todas las generaciones. No por tradición, sino por transformación. No por costumbre, sino por conciencia espiritual. Piénsalo por un momento. ¿Qué sentido tendría una celebración cuyo significado original ha sido completamente sustituido? Sería como conmemorar una victoria sin recordar la batalla, como levantar una bandera sin saber quién la defendió. Eso es exactamente lo que ha sucedido con la Pascua, y no es algo menor. El enemigo ha trabajado sutilmente para vaciar de poder los símbolos divinos. Ha disfrazado lo sagrado con lo superficial. Lo vemos en cómo se ha desplazado al cordero y se ha entronizado al conejo. Cómo se ha quitado el pan sin levadura y se ha puesto en su lugar el chocolate. No es una cuestión de legalismo, es una cuestión de enfoque. Porque donde hay distracción no hay transformación. Dios no dejó instrucciones detalladas sobre la Pascua para que fueran ignoradas. Cada aspecto del rito tenía una función pedagógica. Debía ser contado a los hijos, transmitido de generación en generación. En Éxodo 12, 26, 27, Dios anticipa la pregunta que harían los niños. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito, ustedes responderán: es el sacrificio de la Pascua del Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto. ¿Cómo responderíamos hoy si un hijo nos preguntara por qué celebramos la Pascua? ¿Podríamos hablarle del sacrificio, del cordero, de la sangre, o le hablaríamos del conejo y del huevo? Esta es una llamada urgente a restaurar la verdad, no para volver al ritualismo del pasado, sino para despertar al poder del presente. Porque lo que fue un acto simbólico de liberación en Egipto es hoy una revelación viva en Cristo.
La Pascua fue el principio de la libertad de Israel. Marcó el inicio de un éxodo que los llevaría a la tierra prometida. No fue solo una noche, fue un parteaguas. Lo mismo debe ser para nosotros. No podemos vivir Pascuas vacías, Pascuas decorativas. Necesitamos Pascuas que despierten nuestro espíritu, Pascuas que nos confronten con la necesidad de aplicar la sangre del Cordero a nuestras vidas, nuestras casas, nuestros corazones, porque sin esa sangre seguimos expuestos. Sin esa sangre no hay paso por alto, no hay redención, no hay victoria. Cada año que celebramos esta fecha sin recordar el verdadero motivo, nos alejamos un poco más del corazón de Dios. Pero cuando la redescubrimos, algo poderoso sucede. Volvemos a ver a Jesús no como una figura lejana, sino como el cumplimiento perfecto de cada promesa. Volvemos a ver nuestra vida no como una rutina, sino como una historia redimida por sangre. Y entendemos que así como Israel salió de Egipto con prisa, nosotros también debemos salir de nuestras esclavitudes con urgencia. No hay tiempo que perder. El ángel pasará y la única cobertura segura es la sangre. Así que la pregunta no es si debemos celebrar la Pascua, sino cómo. ¿Desde qué entendimiento lo hacemos? ¿Desde qué convicción? Porque si no sabemos lo que estamos honrando, podemos caer en una celebración vacía. Y Dios no llamó a su pueblo a celebraciones vacías. Los llamó a conmemorar la libertad con reverencia, con gratitud, con temor santo. Tal vez esta sea la primera vez que lo escuchas así. Tal vez nunca te lo enseñaron, pero ahora lo sabes. Y ahora puedes elegir cómo vivirlo. Puedes elegir entre continuar con una tradición deformada o recuperar el poder del pacto original. La Pascua no comenzó con conejos ni huevos. Comenzó con un clamor, con una sangre derramada, con un pueblo que necesitaba salvación. Y esa historia no es antigua, es nuestra. Porque todos hemos estado en Egipto, todos hemos necesitado un cordero, y todos estamos llamados a recordar, con humildad y compasión, que fue su sangre la que nos liberó, la que nos protege, la que nos define. Que cada Pascua que vivamos desde ahora no sea un evento social, sino un altar espiritual. Que cada recuerdo de esa noche santa nos lleve a rendirnos, a agradecer y a caminar con la certeza de que hemos sido marcados para vivir, no por casualidad, sino por la gracia del Cordero inmolado. Cuando Dios instituyó la Pascua, no lo hizo solo para liberar a Israel de Egipto, lo hizo con una mirada profética puesta en la redención eterna que habría de venir. Lo que para muchos fue solo una señal de escape en medio de la noche, en el corazón de Dios era una imagen exacta del sacrificio más poderoso que el mundo conocería. El cordero que fue degollado aquella noche, el que debía ser sin defecto, el que debía ser comido con prisa, y cuya sangre se colocaba sobre los marcos de las puertas, no era simplemente un animal cualquiera. Era una sombra, era una figura, era un anuncio vivo del Hijo que sería entregado para quitar el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús acercarse, no dudó en proclamar lo que ningún otro había visto hasta ese momento: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Juan no estaba improvisando ni usando una metáfora poética. Estaba reconociendo que lo que Dios había mostrado en la Pascua ahora se estaba cumpliendo en carne y hueso delante de sus ojos. El Cordero Pascual era un símbolo cargado de precisión. No podía tener mancha, no podía tener defecto. Debía ser escogido cuidadosamente, apartado y observado. Eso mismo ocurrió con Jesús. Pedro lo confirma en su carta cuando escribe: fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primero Pedro 1, 18, 19.
No hay error en el paralelismo. La vida de Jesús fue examinada por hombres y por el cielo. No se halló en él pecado alguno. Fue tentado en todo, pero sin caer. Fue examinado por las autoridades religiosas, por los gentiles, por los discípulos y hasta por el traidor. Y en todos los casos permaneció puro. Su sangre, como la del Cordero Pascual, debía ser derramada, no por accidente, sino por designio divino. La muerte del Cordero en Egipto significaba vida para los primogénitos. Su sangre era la única garantía de que la muerte no entraría. Esa misma dinámica se cumplió en la cruz. En el Calvario, el Hijo de Dios fue entregado como un sacrificio voluntario, y su sangre rociada en el madero no fue derramada en vano. Cada gota tenía propósito. Cada herida estaba alineada con una profecía antigua. Isaías lo había anticipado siglos antes. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Jesús no fue asesinado por error, fue entregado por amor. Su muerte no fue una tragedia, fue un cumplimiento. Y esa sangre, como la del Cordero en Egipto, es nuestra única protección hoy. Cuando Dios pasó por las casas de los israelitas, no inspeccionó quién era más justo o quién había sufrido más. No evaluó los méritos de cada familia, solo miró una cosa: la sangre. Si estaba allí, pasaba de largo. Si no, la muerte entraba. Esto rompe con muchas ideas humanas sobre la salvación. No somos salvos por ser buenos, ni por saber mucho, ni por haber sufrido. Somos salvos por la sangre. Pablo lo resume con contundencia: justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:9. No hay otro camino, no hay otra puerta, no hay otra alternativa. Sin sangre no hay redención. Sin derramamiento no hay perdón. Por eso la Pascua era y sigue siendo una proclamación del poder de la sangre. El pan sin levadura también formaba parte del ritual pascual y tenía un propósito específico. La levadura, a lo largo de la Biblia, representa el pecado, la corrupción que se infiltra y contamina. En la Pascua no debía haber tiempo para que el pan se fermentara, pero también había un mensaje detrás. Cuando la redención llega, no hay espacio para lo viejo. Pablo lo afirma en 1 Corintios 5, 7, 8. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La sangre nos salva, pero la limpieza del pecado nos consagra. La Pascua no es solo una señal de escape, es también un llamado a la pureza. La urgencia con la que el pueblo debía comer la Pascua también tiene eco espiritual. Dios les dijo que la comieran vestidos, ceñidos, con los zapatos puestos, listos para salir. No era una cena de reposo, era una comida de transición. Estaban saliendo de la esclavitud hacia la libertad, de la opresión hacia el pacto. Así también, cuando nos cubrimos con la sangre de Cristo, no lo hacemos para permanecer como estábamos, lo hacemos para movernos. La redención nunca es estática, siempre implica salida, cambio, transformación. La cruz no es un refugio para quedarse, es una puerta para avanzar. Jesús no solo murió para limpiarnos del pasado, sino para impulsarnos hacia un futuro en comunión con Dios. La selección del Cordero debía hacerse 4 días antes de su sacrificio. Durante ese tiempo, el animal vivía con la familia, era observado, examinado. Jesús entró a Jerusalén el día exacto en que los corderos eran seleccionados para la Pascua. Durante los días siguientes fue interrogado, probado, desafiado por los líderes religiosos, y en todo momento demostró su pureza. No hubo contradicción en él.
No hubo falsedad. Como cordero silencioso ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Este detalle no es menor. Es una declaración profética que muestra cómo el plan de Dios no solo es perfecto, sino también preciso. Nada quedó al azar. Cada movimiento fue anunciado con siglos de anticipación. Incluso el horario del sacrificio en la Pascua apuntaba a Cristo. El cordero era sacrificado por la tarde, alrededor de la hora novena, aproximadamente las 3 de la tarde. Esa fue exactamente la hora en que Jesús exclamó en la cruz: consumado es. Juan 19:30. En ese momento, el velo del templo se rasgó y el acceso al Padre quedó abierto para siempre. El cordero había sido entregado, el sacrificio había sido aceptado, la justicia había sido satisfecha. Ya no era necesario otro animal, ya no se requería otro altar, porque el verdadero cordero había cumplido la Pascua en plenitud. La Biblia dice que Jesús es nuestra Pascua. Pablo lo afirma con claridad en 1 Corintios 5:7. Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Este versículo resume siglos de simbolismo en una sola frase. Ya no es necesario regresar a Egipto para entender el poder de la sangre. Solo hay que mirar al Calvario. Ya no se necesita un templo para ofrecer sacrificios. Solo se necesita un corazón rendido ante el Hijo que fue entregado. La Pascua no quedó en el pasado, fue llevada a la eternidad. Ya no se celebra con corderos terrenales, sino con adoración al Cordero eterno. Este entendimiento transforma completamente nuestra perspectiva. Si Jesús es la Pascua, entonces celebrarlo a Él es entrar en el verdadero espíritu de esta fecha. No se trata de recordar un evento cultural, sino de honrar a aquel que cumplió la promesa. Su sangre sigue teniendo poder. Su sacrificio sigue siendo eficaz. Su muerte no fue simbólica, fue sustitutiva. Él tomó el lugar que nos correspondía. Él pagó la deuda que no podíamos cubrir. Él murió para que nosotros vivamos. Eso es lo que la Pascua anunciaba, y eso es lo que Cristo consumó. Cuando los israelitas comieron el cordero aquella noche, lo hicieron en obediencia, pero no sabían que siglos después, esa misma comida sería recordada en una sala donde el maestro tomaría el pan y diría: esto es mi cuerpo. No sabían que el vino que representaba la sangre del pacto sería reemplazado por una sangre mucho más pura, mucho más eterna. El Cordero de Dios no solo quitó el pecado de un pueblo, sino del mundo entero. Y su sacrificio no necesita repetirse. Su obra fue perfecta desde el principio hasta el fin. La Pascua siempre fue más que una historia de esclavitud y libertad. Siempre fue más que una tradición hebrea. Fue el lenguaje profético de Dios anunciando lo que habría de venir. Y ahora que ha venido, no podemos seguir viendo esta celebración con ligereza. No podemos seguir ignorando su profundidad. Cada detalle nos conduce a Cristo. Cada símbolo tiene su cumplimiento en Él. No estamos ante una alegoría, estamos ante una revelación. Por eso, cuando celebramos la Pascua con entendimiento, entramos en una dimensión espiritual poderosa. Nos alineamos con el plan eterno de redención. Reconocemos que la sangre del Cordero aún habla, aún cubre, aún salva. Honramos el sacrificio que nos dio vida y respondemos no con indiferencia, sino con entrega total. Porque no fuimos comprados con oro ni con plata, sino con sangre preciosa. Cada año, cuando este tiempo se acerca, el cielo recuerda el sacrificio. Y nosotros, como hijos redimidos, no podemos mirar hacia otro lado. No podemos permitir que el ruido de lo comercial silencie el clamor de la cruz. Jesús no murió para que le pongamos orejas de conejo a su nombre. Murió para que cada uno de nosotros pudiera ser libre, santo, apartado para Dios. Esta verdad exige reverencia, exige discernimiento, exige fidelidad. Así como en Egipto la sangre marcó la diferencia entre la vida y la muerte, así también hoy marca la diferencia entre la condenación y la salvación. No hay otra señal.
No hay otra cobertura, solo la sangre, solo el Cordero, solo Cristo. Él es nuestra Pascua, Él es nuestro refugio, Él es nuestra garantía. Y mientras permanezcamos bajo su cobertura, el juicio no nos tocará, la ira no nos alcanzará, porque Dios ya ha provisto el sacrificio. El Cordero ya ha sido inmolado y su sangre clama a favor nuestro día y noche. Esa es la verdad que transforma. Esa es la historia que debemos recordar. Esa es la Pascua que debemos proclamar. No la que el mundo nos ofrece, no la que disfraza lo sagrado, sino la que fue escrita con sangre en los portales del cielo. El Cordero fue entregado, el precio fue pagado, la redención fue sellada. Y ahora, cada vez que pronunciamos su nombre, cada vez que recordamos su obra, celebramos la verdadera Pascua. La que comenzó en Egipto, la que se cumplió en el Calvario, la que vive en cada corazón redimido por gracia. Jesús no fue crucificado en cualquier momento, no murió al azar ni en una fecha irrelevante. Su entrega ocurrió precisamente durante la celebración de la Pascua, y eso no fue una coincidencia. Fue el cumplimiento meticuloso del plan eterno de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, el Cordero ya había sido destinado. Cada detalle de su pasión estaba escrito en las Escrituras, cada momento cuidadosamente alineado con los símbolos y sombras que el pueblo de Israel había observado por siglos sin comprender del todo. Lo que comenzó en Egipto con un cordero sin mancha, culminó en Jerusalén con el Hijo de Dios clavado en un madero. Él no solo celebró la Pascua, Él era la Pascua. Y al decir consumado es, no estaba anunciando el fin de su sufrimiento, sino el cumplimiento de un diseño celestial que venía siendo anunciado desde el principio. Cuando Jesús se sentó con sus discípulos en aquella última cena, lo hizo sabiendo exactamente lo que estaba a punto de cumplir. Lucas 22:15 recoge sus palabras con claridad. «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer». No estaba hablando de una comida tradicional, estaba refiriéndose al momento profético que estaba a punto de encarnar. Él sabía que esa cena sería el punto de transición entre la sombra y la realidad. El pan que partió delante de ellos no era solo alimento, era su cuerpo. El vino que compartieron no era solo una bebida ritual, era su sangre. Cada palabra, cada gesto, cada mirada estaba impregnada de la revelación del sacrificio perfecto. Y en medio de aquella cena instituyó un nuevo pacto, no anulado, sino revelado con toda su plenitud. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, no deja lugar a dudas. En 1 Corintios 5:7 escribe: Cristo nuestra Pascua ya fue sacrificado por nosotros. Con estas palabras une de forma definitiva lo que muchos todavía intentan separar. Cristo no murió cerca de la Pascua como un dato histórico curioso. Cristo murió durante la Pascua porque era su cumplimiento absoluto. El Cordero Pascual, inmolado en Egipto para salvar a los primogénitos de la muerte física, fue solo una imagen lejana del verdadero Cordero, inmolado en Jerusalén para salvar a toda la humanidad de la muerte eterna. Esta conexión no es simbólica, es espiritual, teológica y profética. Cuando Jesús muere, lo hace en el preciso momento en que los corderos estaban siendo sacrificados en el templo. Su sangre comenzó a correr mientras la ciudad estaba llena de rituales, sin saber que el verdadero altar estaba levantado fuera de los muros, en una cruz. Esta verdad transforma nuestra comprensión de la Pascua. Ya no es solo una historia antigua ni una fiesta conmemorativa. Es una invitación a contemplar el corazón de Dios revelado en su Hijo. Jesús no necesitaba haber muerto durante la Pascua para ser el Salvador. Pero Dios escogió esa fecha porque todo el calendario hebreo apuntaba hacia Él. Cada año, al celebrar la Pascua, el pueblo estaba repitiendo un acto profético que encontraría sentido pleno solo en el sacrificio del Mesías. Todo estaba alineado. Desde el momento en que se seleccionaba el cordero hasta la hora en que se sacrificaba, cada acto repetía una historia que aún no había ocurrido.
Y cuando finalmente sucedió, muchos no lo vieron. Lo tenían delante, pero no lo reconocieron. El Evangelio de Juan ofrece una perspectiva reveladora. En Juan 19:36, al narrar la muerte de Jesús, el autor hace referencia a una instrucción pascual antigua. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Esta orden dada en Éxodo 12:46 y Números 9:12 establecía que ningún hueso del Cordero Pascual debía ser quebrado. Jesús murió sin que sus huesos fueran rotos, a diferencia de los otros crucificados. Incluso ese detalle fue preservado por el cielo para demostrar que Él era el cumplimiento perfecto del Cordero Pascual. La cruz no fue un accidente, fue una escena orquestada con precisión divina. En el momento en que Jesús expiró, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. No fue un simple símbolo, fue una declaración celestial. El acceso al lugar santísimo, reservado solo para el sumo sacerdote una vez al año, ahora estaba disponible para todos aquellos cubiertos por la sangre del Cordero verdadero. El sistema de sacrificios quedó obsoleto. El rito fue cumplido. La sombra fue reemplazada por la realidad. El autor de Hebreos explica esta verdad con profundidad espiritual. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10:12. Ya no hay necesidad de repetir lo que fue consumado. La Pascua ya no se celebra matando un cordero. Se celebra reconociendo que Jesús, con su cuerpo entregado y su sangre derramada, inauguró un camino nuevo y vivo hacia el Padre. El propósito de la cruz no fue solamente perdonar pecados, fue también establecer una nueva identidad para el pueblo redimido. Así como los israelitas dejaron de ser esclavos y comenzaron a caminar como nación libre después de la Pascua, así también los creyentes, cubiertos por la sangre de Cristo, ya no son esclavos del pecado, sino hijos de Dios. Romanos 6:6 lo expresa con claridad. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La muerte del Cordero no solo nos justifica, nos libera, no solo nos limpia, nos transforma, nos arranca del Egipto espiritual y nos posiciona en el camino hacia la tierra prometida de una vida en comunión con Dios. Cada uno de los elementos de la Pascua adquiere un significado más profundo cuando se observa a través de Cristo. El pan sin levadura representa una vida sin corrupción. El vino anuncia la sangre del nuevo pacto. Las hierbas amargas recuerdan el dolor del pecado. La prisa con que se comía la cena habla de un pueblo que ya no puede quedarse donde está. Todo señala hacia una transformación espiritual que no admite demora. No se puede recibir la sangre del Cordero y continuar viviendo como antes. No se puede participar de su sacrificio y permanecer en las tinieblas. El Evangelio no es una doctrina más. Es el poder de Dios para salvación. Y ese poder fue manifestado plenamente en la cruz durante la Pascua. Jesús no habló con ambigüedad sobre su misión. En Mateo 20:28 dejó claro que Él había venido para dar su vida en rescate por muchos. Su sacrificio no fue una derrota, fue una conquista. En la cruz venció al pecado, derrotó a la muerte y desarmó al enemigo. Colosenses 2:15 declara: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este triunfo ocurrió durante la Pascua, porque era necesario que el mundo viera que el Cordero no solo moría, sino que vencía. En el Antiguo Testamento, la sangre salvaba de la muerte, pero en el Nuevo Testamento, la sangre de Cristo vence a la muerte misma. El enemigo fue derrotado con las armas que no esperaba, con humildad, obediencia y entrega total. La resurrección que siguió a la crucifixión no fue un añadido, fue parte del plan.
La Pascua anunciaba una liberación inmediata, pero también una promesa de vida continua. El cordero que fue inmolado no permaneció en la tumba. Al tercer día, la piedra fue removida y con ella todo lo que ataba a la humanidad. Jesús no solo murió durante la Pascua, resucitó para confirmar que el sacrificio fue aceptado. Hebreos 13:20 declara que el Dios de paz levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. La sangre fue derramada, pero también fue honrada por el Padre, quien levantó a su Hijo en gloria. La celebración de la Pascua no puede seguir siendo un evento vacío de contenido. Si entendemos que Jesús es la Pascua, entonces cada año cuando llega esta temporada debería ser una oportunidad para renovar nuestro compromiso con Él. No con ritos antiguos, sino con una entrega fresca. No con tradiciones vacías, sino con adoración sincera. La Pascua no es una fecha decorativa, es una declaración de fe. Cada vez que recordamos su muerte, anunciamos su victoria. Cada vez que partimos el pan y bebemos de la copa, proclamamos que el Cordero vive, que su sangre aún tiene poder, que su sacrificio aún transforma, que su resurrección sigue siendo nuestra esperanza. El tiempo ha pasado, pero el mensaje permanece. Lo que fue revelado en Egipto, confirmado en Jerusalén y anunciado por los apóstoles, sigue siendo el fundamento de nuestra fe. Cristo murió durante la Pascua, no para agregar un significado simbólico, sino para cumplir el corazón de esa celebración. Él no solo participó del ritual, Él fue el cumplimiento del ritual. Él no solo observó la tradición, Él encarnó la verdad detrás de la tradición, y al hacerlo nos dio acceso a una redención completa. Todo lo que el hombre había perdido por el pecado fue restaurado en el sacrificio del Cordero. En Él hay perdón, hay sanidad, hay libertad, hay restauración. La Pascua lo anunció, la cruz lo confirmó y la resurrección lo aseguró. Cristo es nuestra Pascua y en Él todo lo que fue prometido se ha cumplido. Lo que antes era una sombra, ahora es una realidad gloriosa. Lo que antes era un acto simbólico, ahora es un encuentro vivo con el Redentor. Él no está en la tumba, Él vive. Y cada vez que celebramos su muerte, proclamamos también su victoria. Así como los israelitas salieron de Egipto después de la primera Pascua, nosotros también debemos salir de la esclavitud del pecado, guiados por la luz del Cordero. No podemos permanecer en lo viejo si hemos sido cubiertos por su sangre. La Pascua nos llama al movimiento, a la obediencia, a la consagración. Nos recuerda que fuimos comprados por un precio y que ese precio fue la vida del Hijo de Dios, que no somos nuestros, que pertenecemos a aquel que se ofreció en nuestro lugar y que cada día debe ser vivido con la conciencia de que el Cordero ha sido inmolado y por tanto la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Ese es el poder de la verdadera Pascua. Y es una historia que el mundo necesita volver a escuchar. Durante siglos, lo sagrado ha sido empaquetado con lo superficial y la Pascua no ha sido la excepción. Lo que comenzó como una conmemoración solemne del poder redentor de Dios ha sido transformado en una festividad decorativa y comercial, en la que el verdadero mensaje ha sido diluido por símbolos que no tienen raíz en la palabra de Dios. Mientras el calendario avanza hacia la celebración anual de la Pascua, millones de personas se preparan, pero no con el corazón en el sacrificio del Cordero, sino con listas de compras, disfraces de conejo y huevos multicolores. Esta transformación cultural, lejos de ser inofensiva, es un reflejo profundo de cómo el enemigo ha logrado desplazar la verdad mediante distracciones cuidadosamente diseñadas para vaciar de poder las señales del reino. En ninguna parte de las Escrituras se menciona un conejo como símbolo de la redención, ni se ordena esconder huevos como acto de obediencia. No hay ni una línea, ni una sombra, ni una tipología que conecte estas prácticas con el sacrificio pascual establecido por Dios en Éxodo 12, ni con su cumplimiento supremo en la cruz. Sin embargo, estas imágenes han sido aceptadas sin resistencia en hogares cristianos, en congregaciones,
e incluso en enseñanzas destinadas a los más pequeños. Y el resultado es visible: una generación que conoce más sobre los dulces de Pascua que sobre la sangre que cubre el umbral del alma. Una cultura que ha sido educada para celebrar sin saber por qué celebra. Este fenómeno no es nuevo, pero sí es cada vez más urgente de confrontar con la verdad. Detrás de cada símbolo que sustituye lo divino se esconde una estrategia espiritual. La palabra dice en 2 Corintios 11:14 que Satanás se disfraza como ángel de luz y lo hace para introducir confusión en lo que debería ser claridad. El conejo de Pascua, promovido como un símbolo de fertilidad en culturas paganas antiguas, no tiene ningún vínculo con la obra redentora de Cristo. Su origen se encuentra en rituales dedicados a diosas de la primavera y la fecundidad, como la deidad babilónica Ishtar o la germánica Eostre, de donde deriva el nombre Easter en inglés. El huevo, símbolo ancestral del ciclo de la vida, tampoco encuentra eco en los evangelios. Su uso como emblema de la Pascua proviene de celebraciones que nada tienen que ver con el sacrificio del Hijo de Dios. Cuando estas figuras sustituyen a la cruz, lo que se está celebrando no es la victoria sobre la muerte, sino una mezcla peligrosa de paganismo y sentimentalismo moderno. El enemigo ha sabido disfrazar estas sustituciones con una envoltura atractiva. Ha presentado lo trivial como tierno, lo vacío como inocente y lo distorsionado como aceptable. Pero la palabra es clara: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 5:11. Participar sin discernimiento en estas prácticas, aunque parezcan inofensivas, es ceder terreno espiritual, es levantar altares ajenos donde debería estar entronizado el Cordero, es apagar la luz de la verdad con decoraciones coloridas que ocultan la gravedad y la gloria de lo que se celebra. Cuando los ojos del corazón ya no ven la sangre derramada, todo lo demás se vuelve entretenimiento. Pero la Pascua no fue diseñada para divertir, fue instituida para recordar el costo de la libertad. La mezcla entre lo pagano y lo bíblico no produce revelación, produce confusión. En el Antiguo Testamento, Dios fue claro con su pueblo sobre la importancia de la pureza en la adoración. No debían adoptar las costumbres de los pueblos que los rodeaban, no porque fueran simplemente diferentes, sino porque esas prácticas contaminaban la relación con el Dios Santo que los había rescatado. Deuteronomio 12:30-31 advierte: guárdate de no caer en la trampa de seguirlas. No harás así al Señor tu Dios, porque toda abominación que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses. El problema no está solo en la práctica exterior, sino en lo que representa en lo profundo. Cada símbolo que desplaza la cruz desvía el corazón del verdadero altar. A lo largo de la historia del pueblo de Dios, ha habido momentos de restauración en los que se ha recuperado la pureza del culto. En el reinado de Josías, por ejemplo, al descubrirse el libro de la ley, se comprendió cuán lejos se habían desviado del diseño original. 2 Reyes 23-21 relata que después de esa revelación se ordenó celebrar la Pascua como estaba escrita, y añade: no se había celebrado tal Pascua desde los días de los jueces. Este pasaje muestra que es posible, incluso necesario, volver a las raíces cuando se ha perdido el rumbo. El regreso no comienza con una tradición, comienza con una confrontación, una mirada honesta a lo que se ha aceptado como normal y una decisión radical de volver a lo que es santo. Cuando la celebración de la Pascua se basa en emociones y entretenimiento, pierde su capacidad de transformar. Pero cuando es vivida desde la verdad, se convierte en una experiencia de renovación profunda. Jesús no instituyó una Pascua sensorial, instituyó una Pascua espiritual. En la mesa donde partió el pan y compartió la copa, no hubo globos ni colores. Hubo lágrimas, hubo entrega, hubo revelación.
Fue allí donde mostró que su cuerpo sería partido como el pan sin levadura y su sangre derramada como el vino del nuevo pacto. Cada elemento tenía un sentido, cada acto tenía un eco eterno. Y en esa atmósfera, la Pascua recupera su poder. Cuando se entiende que la sangre aún habla, que el sacrificio aún salva y que la cruz aún es el centro de todo. En Apocalipsis, Juan describe al Cordero como digno de abrir el libro y de desatar los sellos porque fue inmolado, no porque fue tierno, no porque fue simbólico, sino porque fue ofrecido en obediencia y en amor. La adoración celestial no gira en torno a un ícono cultural, sino alrededor del sacrificio redentor. Apocalipsis 5:9 declara: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Este es el lenguaje del cielo. Este es el enfoque que la tierra debe recuperar. Cada vez que se habla de Pascua sin mencionar sangre, cruz y redención, se está hablando de otra cosa. Puede parecer similar. Puede tener canciones, encuentros, celebraciones, pero si no está centrada en Cristo, no es Pascua. Es posible enseñar a los niños la verdad sin necesidad de recurrir a caricaturas ni personajes artificiales. Es posible preparar un ambiente de gozo sin tergiversar el mensaje. Es posible celebrar con gratitud sin convertir lo sagrado en espectáculo. La Pascua puede y debe ser vivida con reverencia, con alegría santa, con comprensión profunda. No es una cuestión de eliminar lo visible, sino de restaurar lo invisible. El problema no es la decoración externa, sino lo que ha sido desplazado del corazón. Cuando el altar está ocupado por símbolos extraños, el fuego del cielo no desciende. Pero cuando el altar es limpiado y consagrado nuevamente, el Espíritu sopla con poder. La iglesia del primer siglo no necesitó huevos ni conejos para anunciar la resurrección. Solo necesitó el testimonio del Cordero. Pedro predicó con poder no porque adornara su mensaje, sino porque lo centró en la cruz. Hechos 2, 23, 24 registra su proclamación: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte. Ese es el mensaje, esa es la verdad, esa es la Pascua. Todo lo que no gire en torno a eso es añadido, y todo añadido que desplaza la esencia es una desviación. Volver al diseño original no significa rechazar la celebración, sino restaurar su fundamento. Significa preparar el corazón como se preparaban las casas en Egipto, limpiando toda levadura, esperando con expectativa, obedeciendo con precisión. Significa vivir la Pascua como una proclamación de victoria y no como una ocasión decorativa. El Evangelio no necesita adornos. Su poder está en su verdad. El sacrificio de Cristo no necesita complementos. Su gloria está en su obediencia. El pueblo redimido no necesita atajos. Su camino está en la sangre. La Pascua moderna ha sido vaciada de su mensaje porque ha sido llenada de sustitutos. Pero la Escritura sigue siendo la voz que llama al retorno. El altar sigue esperando fuego verdadero. El cielo sigue observando corazones que celebren con entendimiento. La sangre aún clama desde el madero. El Cordero aún es digno. Y su pueblo, si decide volver, encontrará que no ha sido olvidado. Porque la Pascua no es un recuerdo estático, es un llamado vivo a vivir como redimidos, a caminar como libertos, a proclamar, no con símbolos extraños, sino con vida transformada, que la sangre aún tiene poder. Ese es el corazón de la Pascua. No está en las manos de una figura cultural, sino en el costado traspasado del Mesías. No se celebra en un jardín con canastas, sino en la intimidad de un corazón quebrantado que reconoce que todo fue pagado en la cruz. La historia oculta no es un secreto, es una verdad desplazada, pero está siendo restaurada. Y cada alma que vuelve a mirar al Cordero, cada voz que vuelve a proclamar su nombre, cada vida que vuelve a rendirse ante su cruz,
está celebrando la Pascua como fue desde el principio, en espíritu y en verdad. La Pascua fue instituida en un contexto de esclavitud. No surgió en un tiempo de comodidad, ni como una celebración cultural aislada. Fue la señal de una liberación largamente esperada, la puerta de salida que Dios abrió para un pueblo oprimido por generaciones. Cada instrucción entregada en aquella noche tenía como propósito preparar al corazón para el cambio de condición. Porque antes de caminar en libertad, era necesario reconocer que se vivía en cautiverio. Hoy, en un mundo donde las cadenas se disfrazan de hábitos, deseos y patrones aceptables, la Pascua sigue siendo un llamado urgente a examinar la verdadera condición del alma. No basta con decir que se es libre. Es necesario preguntarse si la vida refleja el fruto de esa libertad que solo la sangre del Cordero puede otorgar. Israel comió aquella cena con los lomos ceñidos, el bastón en la mano y las sandalias en los pies, listos para salir, porque la redención no admite demora. La instrucción no contemplaba quedarse en Egipto para mejorar las condiciones, ni para adaptarse a la esclavitud con nuevas reglas. El propósito de Dios nunca fue modificar las cadenas, sino romperlas. La Pascua marcaba el inicio de una travesía, un proceso de transformación que empezaba con obediencia y continuaba con fidelidad. Éxodo 12:11 dice con claridad: así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Esta imagen de prontitud es también una exhortación a no conformarse con el Egipto espiritual, ni a sentarse en la tierra de la opresión como si fuera el hogar legítimo. Hoy muchos celebran la Pascua desde la inercia, repiten gestos, recitan verdades, pero sus vidas siguen atadas a estructuras que Dios ya ha condenado. El pecado no ha perdido su capacidad de esclavizar, solo ha cambiado de rostro. En un mundo que relativiza la verdad, que minimiza el pecado y que glorifica la autosuficiencia, el mensaje de la Pascua confronta con fuerza. Sin la sangre no hay libertad y sin obediencia no hay salida. El ángel pasó por Egipto, pero solo evitó las casas marcadas por la señal divina. Lo mismo ocurre en lo espiritual. No se trata de intención ni de religiosidad aparente. Se trata de cobertura. Solo aquellos que están bajo la sangre de Cristo han sido verdaderamente liberados. La Pascua también revela la naturaleza del Dios que rescata. Él no libera parcialmente, no ofrece pactos incompletos. Cuando extiende su mano, lo hace para sacar completamente al cautivo, para abrir el mar y cerrar las puertas del pasado. Isaías 52:11 expresa esta verdad con fuerza espiritual. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios del Señor. La santidad es parte del llamado. La separación no es solo física, es espiritual. No basta con salir de Egipto geográficamente. Es necesario dejar atrás sus costumbres, sus dioses, sus mentalidades. Porque quien sale sin haber sido transformado corre el riesgo de anhelar regresar. En muchas vidas el mensaje de la Pascua ha sido reducido a una celebración simbólica. Pero la Escritura no presenta este evento como una figura del pasado, sino como una revelación continua. En 1 Pedro 1:18-19, el apóstol recuerda a los creyentes que no fueron rescatados con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta redención no es una idea abstracta, es una transacción real, sellada con sangre, que debe producir un cambio visible. El que ha sido liberado no puede vivir como si siguiera atado. El que ha sido comprado ya no se pertenece. La Pascua exige una respuesta. No se puede permanecer neutral frente a su mensaje. La cruz divide la historia, pero también divide las vidas. Marca un antes y un después. Exige decidir si se permanecerá en el Egipto interior, racionalizando las cadenas, o si se caminará hacia el desierto,
confiando en que Dios ha prometido una tierra nueva. El proceso no es inmediato, pero el llamado es claro: salir. No con lentitud, no con reservas, no con doble ánimo. Salir porque el sacrificio ya ha sido hecho y porque el juicio está en camino. Hebreos 3:15 advierte: si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esa es la urgencia de la Pascua. No se trata solo de recordar, se trata de responder. El mismo Dios que llamó a Moisés para liberar a su pueblo es el que llama hoy a través del Hijo. Y su llamado no es simbólico, es total. La Pascua no fue solo una cena conmemorativa, fue el acto inicial de una guerra espiritual que aún continúa. Cada vez que el creyente recuerda la sangre del Cordero, está declarando guerra contra todo sistema que intente esclavizar nuevamente. Está reconociendo que no fue salvo para vivir cómodo, sino para caminar en propósito. Que la libertad no es licencia, sino responsabilidad. Que la sangre no fue derramada para que se siga en la oscuridad, sino para que se camine en la luz. Y que el pan sin levadura sigue siendo el alimento de los que han decidido obedecer sin mezcla, vivir sin corrupción y avanzar sin mirar atrás. Recuperar el verdadero significado espiritual de la Pascua no es un ejercicio intelectual ni un simple acto de corrección doctrinal. Es una restauración del altar interior, una limpieza profunda del corazón, donde las verdades eternas han sido desplazadas por rituales vacíos y símbolos sin sustancia. El retorno no empieza con gestos exteriores, sino con un reconocimiento sincero de que se ha perdido el enfoque. La Pascua no puede ser entendida ni celebrada desde la distancia. Solo cobra sentido cuando el alma se postra ante la cruz y contempla con temor reverente la sangre derramada por el Cordero. Esa sangre no habla de tradición, habla de transformación. El pueblo de Israel fue instruido para recordar la Pascua de generación en generación, no como una costumbre cultural, sino como un pacto vivo. Dios dijo: este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Éxodo 12:14. El énfasis no está en la repetición, sino en la solemnidad. Celebrar para el Señor exige entendimiento, pureza y devoción. No puede haber lugar para distracción ni para elementos ajenos a la voluntad divina. Volver al significado espiritual implica reconocer que cada elemento fue establecido por Dios con intención y que su cumplimiento en Cristo nos llama a una vida alineada con esa intención. El pan sin levadura no es solo una figura, es un llamado a una vida sin corrupción. El vino no es un símbolo cultural, es la sangre del pacto eterno. El Cordero no es una historia antigua, es la manifestación del amor de Dios hecho carne. Todo en la Pascua apunta al Evangelio. Todo fue diseñado para anunciar a Cristo. Por eso, quien desea restaurar la celebración debe comenzar por reinstalar a Cristo en el centro. No como parte, sino como totalidad. No como acompañante, sino como fundamento. Si Él no es el enfoque absoluto, entonces lo que se celebra no es la Pascua, sino una versión diluida, incapaz de producir vida. Recuperar el significado también requiere volver a la palabra. La verdad no se interpreta por sentimientos ni por herencia cultural, sino por lo que está escrito. Jesús reprendió a los fariseos por invalidar el mandamiento de Dios con sus tradiciones. Mateo 15:6. La misma advertencia se sostiene hoy. No basta con buenas intenciones. Es necesario discernir lo santo de lo común. Restaurar la Pascua es despojarla de todo lo añadido y revestirla con la reverencia que merece. Es volver a sentarse a la mesa con el Maestro, escuchar sus palabras y permitir que el pan y el vino hablen al alma. Es recordar no solo lo que Él hizo, sino por qué lo hizo, y vivir de acuerdo con ello. Quien ha sido redimido por la sangre no puede conformarse con representaciones huecas. La Pascua es el eco eterno de la cruz. Es la proclamación viva de que el juicio ha pasado, la muerte ha sido vencida
y la libertad es ahora un camino abierto. Caminar por ese camino es la mayor forma de celebración. Vivir como redimidos, con la cruz por guía y la verdad por sustento, es el único homenaje digno al Cordero inmolado. La historia oculta de la Pascua no solo se esconde detrás de símbolos equivocados o de una comprensión superficial. También se oculta cuando el corazón se acostumbra a lo sagrado, porque lo más peligroso no es ignorar la verdad, sino conocerla y no reaccionar ante ella. La Pascua no fue dada solo para recordar un momento de redención, sino para mantener viva una actitud de vigilancia, un estado constante de sensibilidad espiritual. Es mucho más que un evento en el calendario. Es un espejo que revela si seguimos caminando en obediencia o si hemos convertido lo santo en hábito. En el silencio de cada celebración malentendida, el mensaje del Cordero permanece intacto, esperando ser redescubierto, no como un acto religioso, sino como un clamor del cielo a una generación que ha perdido de vista la sangre que lo cambió todo. Este llamado va más allá de una restauración doctrinal. Nos invita a revisar lo que hay en el centro del altar, porque mientras en Egipto la sangre estaba en los dinteles de las casas, hoy debe estar en las puertas del corazón. Y no basta con saberlo, hay que vivirlo. La Pascua, entendida en su esencia, expone si hemos reemplazado la urgencia de la fe por la comodidad de la tradición. Porque no hay redención sin respuesta y no hay victoria sin renuncia. El Cordero fue inmolado no solo para perdonar pecados, sino para establecer un reino, un estilo de vida que se edifica sobre obediencia, santidad y verdad. Esa es la dimensión que muchos han perdido. La Pascua no nos llama solo a mirar al pasado, sino a discernir el presente y prepararnos para el futuro. La Escritura señala que Cristo volverá, no ya como el Cordero que quita el pecado, sino como el león que juzga con justicia. Y justo ahí está el poder profético que permanece latente en la Pascua. Porque así como el ángel pasó en Egipto, marcando el destino de los hogares según su obediencia, así también llegará el día en que el juicio vendrá sobre la tierra y solo aquellos que estén bajo la cobertura del Cordero estarán seguros. Esta es una verdad que arde, que corta, que despierta y que debe llevarnos a vivir cada día con la conciencia de que el sacrificio no fue un fin, sino el principio de una eternidad con propósito. La Pascua no termina con una cena ni se encierra en una fecha. Es el recordatorio permanente de que hemos sido separados para Dios. Quien entiende la Pascua como debe ser entendida no necesita grandes adornos para celebrarla, porque no hay mayor gloria que saber que el juicio pasó de largo, que la sangre habló por nosotros y que ahora vivimos bajo un pacto que no puede ser quebrantado. Ese es el tesoro que muchos han olvidado, pero aún hay tiempo para volver. Aún hay lugar para rendirse, para alinear el corazón, para limpiar el altar. Y cuando eso sucede, la historia deja de estar oculta. Se convierte en testimonio vivo. Porque cada vez que alguien honra al Cordero en espíritu y en verdad, la Pascua vuelve a brillar con la luz eterna que nunca debió apagarse.